Hola, buenos días. Mi nombre es Gretel Díaz y voy a presentar la ponencia que tiene por título Regulación transcripcional de organismos procariontes y eucariontes. Reitero mi agradecimiento al Sonavit por su invitación y pues vamos a comenzar. Es importante que primero que nada entendamos cómo hemos ido clasificando a los seres vivos a lo largo de nuestra historia. El primero en realizar una clasificación relevante de los seres vivos fue Aristóteles. Aristóteles hizo tres grandes grupos, como podemos verlo aquí en la imagen. Teníamos a los vegetales, que solo contaban con capacidad de asimilación y reproducción. También teníamos a los animales. Los animales mostraban ya una sensibilidad, movimiento y apetencia, y por encima de estos seres vivos encontrábamos al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre disponía ya de la razón. Como podemos asumir, pues esta clasificación fue poco efectiva conforme nosotros añadimos más y más conocimiento, y pues les reitero, fue una agrupación poco eficaz, ¿ok? Tanto Carl von Linné, un naturalista sueco, estableció el sistema de clasificación que continúa vigente hoy en día, ¿ok? Linné se basó en las semejanzas de la forma y la estructura que tenían los organismos entre sí, y Linné creía que los animales más parecidos en forma podían pertenecer al mismo grupo, y los que no tenían tantas similitudes entre los miembros podían ser parte de grupos diferentes. Hoy en día a Linné se le considera el padre de la taxonomía. Y bueno, eh, vamos a platicar un poquito acerca del sistema de clasificación taxonómica. Este sistema se basa en establecer grupos de organismos que se van a ordenar jerárquicamente desde niveles superiores, donde hay menos similitudes entre los miembros, a miembros inferiores, donde encontramos más similitud entre los miembros. Les reitero, en esta figura se les muestran las categorías a nivel taxonómico. Recuerden, niveles superiores no hay tantas similitudes entre los miembros, y inferiores encontramos un mayor número de similitudes. Y bueno, continuando con las categorías taxonómicas, esta es por lo tanto la categoría mayor de clasificación de los seres vivos que existe actualmente. Se establecen tres dominios donde se engloba al resto de los seres vivos. Estos dominios van a ser las bacterias, las arqueas y los eucariontes. Ahorita nos vamos a centrar sobre todo en las bacterias y en los eucariontes. Como les había comentado en la diapositiva anterior, vamos a profundizar un poquito más acerca de lo que son las bacterias y los eucariontes. Recordemos que las bacterias pertenecen a los procariontes, ¿ok? Vamos a platicar acerca de las diferencias citológicas y moleculares que se les muestran en la siguiente tabla, ¿ok? Vamos a iniciar con la membrana celular. La membrana celular va a estar presente en los eucariontes, mientras que en las bacterias va a estar ausente. Organelas endomembranas van a estar ausentes en las bacterias, mientras que van a estar presentes en los eucariontes. Cromosomas, en las bacterias vamos a encontrar uno circular, y podemos encontrar también los plásmidos, mientras que en los eucariontes vamos a tener muchos, y estos van a ser lineales. También ADN asociado a histonas sí lo vamos a encontrar en los eucariontes, mientras que contrario en las bacterias, ¿ok? Pared celular en las bacterias va a estar presente, esta va a estar conformada por peptidoglucano, y en los eucariontes va a estar en algunos casos, pero esta va a estar hecha de hidratos de carbono. Lípidos de la membrana, vamos a tener una bicapa, y en el caso de los ribosomas vamos a tener el 70S y 80S en el caso de los eucariontes. ARN polimerasa vamos a tener un tipo, mientras
un tipo en las bacterias y en los eucariontes vamos a encontrar varias. Para analizar a la transcripción hay que entender la forma en la que este proceso se lleva a cabo y hay que platicar acerca del dogma de la biología molecular. ¿En qué consiste este dogma? Pues número 1 tenemos a la replicación del ADN y tenemos también a la transcripción. ¿Qué va a ser? Va a ser la capacidad de poder sintetizar ARN a partir de un fragmento de ADN. ¿Okay? Y también tenemos a la traducción. ¿En qué consiste la traducción? Consiste en poder obtener una proteína a partir del ARN. Es importante que recordemos que el ARN está formado por nucleótidos, ¿ok? Tenemos ácido fosfórico, tenemos pentosa, ribosa y por diferentes bases nitrogenadas. En el caso del ARN tenemos citosina, guanina, adenina y uracilo. Contrario a el caso del ADN, que como bases nitrogenadas tenemos citosina, guanina, adenina y tiamina, ¿ok? Y ahora vamos a platicar acerca de la transcripción. La transcripción consta de usar una cadena de ADN como molde determinado, ¿ok? Esta cadena se van a romper esos puentes de hidrógeno y vamos a tomar una hebra molde. Esta hebra molde tiene ciertas características, ¿ok? Es antisentido y no codificante. Tiene la dirección 3', 5'. Esta hebra se va a utilizar para sintetizar una nueva hebra en formato ARN. Esta hebra va a ser una hebra complementaria. Esta va a tener un sentido codificante, ¿ok? Tiene sentido y es codificante y para esto van a intervenir ciertos factores de la transcripción y ciertas enzimas. Vamos a observar que en una determinada región del ADN se van a romper los puentes de hidrógeno y se van a separar una de estas hebras. Será nuestra hebra molde. Esta es nuestra hebra molde. Y primero vamos a tener nuestro promotor, ¿ok? Nuestro promotor es una determinada región del ADN, el cual tiene una determinada secuencia que me va a indicar que de este sector hacia adelante se van a codificar el ARN, ¿ok? Y lo que continúa es la unión de los factores de transcripción en el promotor, ¿ok? En el promotor lo que va a estimular a la polimerasa, vamos a estimular a la polimerasa y vamos a comenzar la síntesis del ARN ya en el sentido 5', 3', ¿ok? Recordando que la polimerasa va a colocar a los nucleótidos en las regiones que le corresponda, pero la polimerasa va a basarse en la ley de Chargaff de complementariedad de bases y recordando, adenina se complementa con uracilo, guanina se complementa con citosina. También va a haber factores inhibitorios que culminen el proceso de la transcripción. ¿Y cuál va a ser el resultado? Pues el resultado va a ser un ARN inmaduro, ¿ok? Inmediatamente después de que termina el proceso de transcripción, se vuelve a formar la estructura de DNA, ¿ok? Y les reitero, vamos a obtener un ARN inmaduro.
Conceptualmente hablamos de 3 ARN, ¿ok? Tenemos el ARN mensajero. El ARN mensajero es el que tiene el código o la guía para poder sintetizar a la proteína de interés. Tenemos el ARN ribosomal. El ARN ribosomal es aquel que le va a dar el sitio o el lugar como la fábrica. Y tenemos el ARN de transferencia, ¿ok? El ARN de transferencia es aquel que nos permite llevar al sitio a los diferentes aminoácidos para poder unirnos y poder obtener a la proteína, ¿ok? Vamos a platicar un poquito más acerca del ARN mensajero. El ARN mensajero representa aproximadamente el 5% del ARN y el ARN mensajero para su maduración necesita la formación del capuchón en el extremo 5'. La formación del capuchón consiste en una función de protección, ¿ok? Mientras que en el otro extremo, es decir, en el 3', vamos a tener la cola poli A 3', ¿ok? Y esta consiste en aproximadamente de 100 a 200 nucleótidos de adenina. También para la maduración del ARN mensajero hay algo que se denomina el splicing, ¿ok? Esto consiste en eliminar regiones de ARN mensajero que no codifican, ¿ok? Son regiones que no codifican para la proteína de interés y quedarnos solamente con las regiones que van a codificar a la proteína final. A este proceso pues también es el proceso de maduración de nuestro ARN inmaduro. Para entender la regulación génica tanto en eucariontes como en procariontes, hay que recordar que existen dos clases de genes, ¿ok? Tenemos los genes constitutivos. Estos genes son aquellos que tienen una expresión continua, ¿ok? Y los regulados, estos genes tienen una expresión bajo condiciones concretas, ¿ok? Vamos a platicar que la expresión de los genes va a estar regulada en diferentes niveles del dogma de biología molecular, pero el que se considera más relevante o más significativo es el que ocurre a nivel de la transcripción, ¿okay? Este control en concreto se va a originar por las interacciones que existen entre el DNA y las proteínas. En la mayoría de estas interacciones se produce una inhibición por medio de bloquear las interacciones de la polimerasa, mientras que en otras condiciones estas mismas interacciones que existen entre el DNA y las proteínas pueden llegar a activar la transcripción de los genes. Vamos a proceder a platicar sobre el proceso de regulación de la transcripción en procariontes. Sobre todo, pues esta regulación va a estar dada principalmente por secuencias extragénicas. Estas secuencias son anteriores a los genes y estas secuencias se van a encontrar cerca del gen regulado. También es importante recalcar que estas secuencias pueden estimular o reprimir la expresión de un gen, ¿ok? Vamos a continuar con la regulación de la transcripción en procariontes y vamos a platicar un poquito acerca de qué es un operón. Primero que nada, aquí tenemos una bacteria, ¿ok? Y pues esta bacteria es una sola célula. En naranjita podemos observar el cromosoma bacteriano. Esta bacteria no va a requerir transcribir todos sus genes. Por ejemplo, va a haber genes que requiera transcribir en presencia de determinada fuente de energía
o cuando esta bacteria esté bajo situaciones de estrés, ¿ok? Recordemos que un gen es una secuencia de ADN, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos a un gen. Les recuerdo, los genes son secuencias de ADN y vamos a requerir que la polimerasa, vamos a requerir a la ARN polimerasa se una a un sitio específico, ¿ok? Este sitio específico lo vamos a llamar promotor. En eucariontes es común tener un promotor por cada gen, mientras que en procariontes, aquí lo podemos observar, tenemos un promotor para varios genes, ¿ok? Y este promotor también es denominado secuencia reguladora de ADN, ¿ok? Cuando contamos con una secuencia reguladora de ADN, ¿ok? Y tenemos a la secuencia de genes, a esto nosotros lo vamos a denominar operón, ¿ok? Entonces, la ARN polimerasa se va a unir a su promotor para iniciar propiamente la transcripción y poder producir ARN mensajero, ¿ok? Para posteriormente, pues, sintetizar la proteína que tiene una función ya sea dentro o al exterior de la célula. Pero, ¿qué sucede si vamos a estar en un ambiente donde no se requiere la expresión de este operón en particular? ¿Ok? Podría entrar en acción lo que se denomina represor. ¿Ok? ¿Qué va a hacer el represor? El represor es una proteína que va a bloquear a la polimerasa. ¿Ok? No va a dejar que la polimerasa trabaje. Entonces, la secuencia de DNA a la que pues se une el represor es el operador, ¿ok? El represor se va a unir a el operador y también existen represores que requieren un correpresor para poder realizar su función. Es decir, este represor puede estar presente, pero si no tiene su correpresor no va a poder inhibir a la polimerasa y se va a llevar a cabo la transcripción, ¿ok? Por eso les reitero, hay represores que necesitan del correpresor para poder realizar su función en concreto. Pero ahora, ¿qué pasaría si en lugar de inhibir la transcripción necesitáramos activar o aumentar la transcripción? Pues vamos a necesitar la presencia de un activador, ¿ok? Con el activador vamos a aumentar o activar la transcripción y es importante recalcar, así como tenemos a los correpresores, vamos a contar también con la presencia de los inductores, ¿ok? ¿Qué sucede con los inductores? El activador va a requerir la presencia del inductor para poder activar o incrementar el proceso de transcripción de estos genes en concreto, ¿ok? Ahora vamos a platicar un poquito acerca del operón LAC. El operón LAC es uno de los operones más estudiados, de los más conocidos. Este operón va a codificar para LAC-Z, que codifica para la beta-galactosidasa. Tenemos también a LAC-I, que codifica para la permeasa, y tenemos LAC-A, que codifica para la beta-galactosidotransacetilasa. Y en este extremo del operón vamos a encontrar al represor LAC, ¿ok? Este represor LAC es un gen regulador, ¿ok? También se le conoce como LAC-I.
este va a codificar para una proteína represora, ¿ok? Esta proteína represora va a ejercer su acción al unirse al centro del operador, ¿ok? Cuando la proteína se une al centro del operador, esto va a inhibir la transcripción de los genes estructurales. ¿Cuáles genes estructurales? LAC-Z, LAC-Y y LAC-A, ¿ok? También tenemos a el promotor y este promotor es el que dirige al ARN polimerasa para que transcriba al ARN mensajero, ¿ok? También tenemos al operador, que recuerden, el operador es el sitio de unión para el represor I, ¿ok? Es decir, el represor LAC se va a unir en esta secuencia en concreto. Entonces, el operador es una secuencia sumamente específica y afín para LAC-I, ¿ok? Y este es el operón LAC, ¿ok? Recordemos, tenemos al represor, tenemos al promotor, tenemos al operador y tenemos a los genes y secuencias que son los regulados. Y bueno, ahora vamos a platicar acerca del control de transcripción en organismos eucarióticos, ¿ok? Y bueno, como ya hemos estado platicando, existen múltiples formas de regular la expresión génica. Una de ellas es regular el inicio de la transcripción. Vamos a regular el inicio de la transcripción y así que nos vamos a basar en unas secuencias que se encuentran corriente arriba del gen de interés, y puede ser una sola o pueden ser múltiples, ¿ok? Múltiples secuencias. Estas se van a regular mediante los factores generales de la transcripción. Estos factores tienen la capacidad de fijarse a la doble cadena de ADN y reconocer secuencias específicas, en este caso pues la del promotor, ¿ok? Sobre todo en los surcos menores, se van a unir sobre todo en los surcos menores por complementariedad, ¿ok? La unión de estos van a ser interacciones débiles como puentes de hidrógeno, pero el hecho de que se generen aproximadamente más de 20 contactos genera una unión bastante específica. Y bueno, como venimos platicando de la diapositiva anterior, la mayoría de los genes cuenta con secuencias corriente arriba que denominamos promotores, ¿ok? Un ejemplo va a ser la caja TATA, ¿ok? Esta caja se encuentra, por ejemplo, a 20 pares de bases al inicio de la transcripción del gen o hasta 200 pares de bases de distancia. No todos los genes cuentan con un promotor TATA, ¿ok? Pueden tener, por ejemplo, islas CPG o potenciadores, y estos no requieren una regulación muy precisa. ¿Por qué? Porque se transcriben de manera continua, ¿ok? Es decir, son genes de expresión continua que se expresan pues constantemente. Un ejemplo de estos pues va a ser la glucosa 3-fosfato deshidrogenasa, que se expresa pues continuamente. Y como ya hemos mencionado, recordemos que hay genes que no se expresan de manera constante, ¿okay? Que estos genes los denominamos genes de expresión inducible. Entonces, básicamente, la inducción va a depender de factores de la transcripción. Se los pongo aquí en amarillo, ¿ok? Y estos factores de la transcripción pueden interactuar con el promotor, que es esta estructura rosa. Van a poder interactuar con el promotor debido a que cuentan con estructuras secundarias específicas, ¿ok? Estas estructuras secundarias específicas
le permiten interactuar con el surco de ADN. ¿Okay? Entre las estructuras secundarias vamos a encontrar los dedos de zinc, por ejemplo, las cremalleras de leucina, hélice asa hélice, y esto hace que los factores de la transcripción sean capaces de reconocer las secuencias específicas, así que es una forma de regular la expresión génica. ¿Okay? Entonces, estos factores de la transcripción pues van a ser una forma de regular la expresión de los genes. ¿Okay? Y pues, por ejemplo, les repito, los factores de transcripción van a poder activar o inhibir a la transcripción del gen de acuerdo a lo que se requiera. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué pasaría si un factor de la transcripción está presente? ¿Ok? Entonces, probablemente va a existir la transcripción de este gen. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si este factor de la transcripción se sintetiza solo en el momento adecuado? ¿Ok? O si una vez que este factor de transcripción actúa, este es degradado, aquí se los pongo en azul, el factor de transcripción ya degradado, pues va a ser una forma de frenar el proceso de la transcripción. Y pues vamos a ver algunas de las formas en las cuales se regulan a los factores de la transcripción. Número 1, tenemos la síntesis, ¿ok? Y la síntesis pues es sintetizar a los factores de la transcripción únicamente en el momento que se requiere el proceso de la transcripción, ¿ok? Es decir, una vez que son sintetizados los factores, estos van a ser destruidos. Y al momento de que estos son destruidos o degradados, esto va a frenar la transcripción, va a regular el proceso de la transcripción. Y pues recordemos, la transcripción se va a efectuar siempre y cuando exista o esté presente, mejor dicho, el factor de la transcripción. ¿Ok? Y otro de las formas en las cuales podemos regular a los factores de la transcripción, pues es la unión a un ligando. ¿Ok? ¿Qué sucede? Puede que un factor esté unido al promotor, ¿ok? Es decir, puede que este factor esté unido al promotor, pero que no se dé la expresión de este gen, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a depender de la unión de un ligando, ¿ok? Va a depender de la unión a ese ligando para que se active y de esta forma pues se pueda dar la activación o inhibición de genes. Ejemplos de la unión a un ligando, tenemos la hormona T3 y la DHT, ¿ok? También otra manera pues va a ser la activación o inhibición por fosforilación, ¿ok? Es posible que varios factores se encuentren en el núcleo de forma inactiva, ¿ok? Y es posible que cuando una señal una señal alcance al núcleo, se dé la activación de una quinasa, ¿ok? Y estas quinasas son capaces de fosforilar a los factores de la transcripción y permiten la expresión de los genes, ¿ok? También tenemos, por ejemplo, la formación de complejos. Es posible que ciertos factores de transcripción no sean capaces por sí solos de realizar dicha acción, ¿ok? Así que van a requerir la presencia de múltiples factores de la transcripción y así formar complejos ya sea de homodímeros o heterodímeros para lograr la expresión de dicho gen, ¿ok? Otro de los factores para la regulación de los factores de la transcripción, hablamos de la liberación de factores de transcripción. ¿Ok? ¿Qué pasa? Es posible que los factores de transcripción se encuentren unidos con un inhibidor. ¿Ok?
y de esta manera forman complejos. Si se degrada al inhibidor, pues el factor de transcripción va a quedar libre y de esta forma, pues al estar libre, puede migrar ya al promotor e inducir la expresión pues de nuestro gen de interés. ¿Ok? En esta figura les muestro un ejemplo de la regulación de la transcripción por medio de los factores de transcripción, ¿ok? Precisamente la unión a un ligando, ¿ok? En este ejemplo vamos a tener a la testosterona, que es este diamantito verde, ¿ok? Nosotros sabemos que la testosterona pues es derivada del colesterol y esta es capaz de atravesar las membranas celulares, ¿ok? Entonces, la testosterona atraviesa las membranas celulares, ¿ok? Y aquí en el citoplasma, ¿qué va a pasar? Puede reconocer a una proteína, ¿ok? Una vez que reconoce a esta proteína la vamos a denominar receptor, ¿ok? Cuando el receptor citoplasmático forma un complejo con la testosterona, este complejo de testosterona y receptor citoplasmático van a poder migrar al núcleo, ¿ok? ¿Qué sucede una vez que migra a el núcleo, ¿ok? Esta deja de ser un receptor, ¿ok? Esta va a dejar de ser un receptor y se va a comportar como un factor de la transcripción. Y así que es un factor de transcripción capaz de activarse por la unión a un ligando. En este caso, el ligando pues fue la testosterona, ¿ok? También podríamos hablar de la T3, cuyo factor de transcripción pues se encuentra directamente ya en el núcleo. Y bueno, la expresión de los genes no solo va a depender de las regiones promotoras, ¿sí? También va a haber regiones localizadas, ya sea corriente arriba o corriente abajo. Estas pueden estar a cientos o miles de pares de bases. Estas regiones vamos a denominarlas potenciador, ¿ok? Cuando se combina una región promotora y potenciadora, se le va a denominar una región reguladora, ¿ok? Y los potenciadores pueden interactuar, pueden actuar. ¿Por qué? Porque la hebra de ADN es variable, ¿ok? Así que las regiones interactúan con los factores de transcripción y ejercen su acción sobre la ADN polimerasa, ¿ok? Y por esta acción se generan múltiples transcriptos, ¿ok? A partir de esta interacción, recuerden, nosotros vamos a obtener múltiples transcriptos. Hasta el momento hemos visto cómo se regula el inicio de la transcripción, pero ¿qué sucede si el proceso ya inició? ¿Okay? ¿Qué pasa si ya inició la transcripción y la transcripción ya ha avanzado? ¿Okay? Todavía se puede generar un control en la transcripción, ¿okay? sobre este proceso. ¿Cómo se va a tener ese control? ¿Okay? Pues hablamos de la atenuación de la transcripción, que consiste en una interrupción momentánea del proceso, ¿ok? Cuando ya se ha sintetizado el ARN. ¿Qué sucede? El ARN va a generar una horquilla o una estructura secundaria y esto hace que el proceso se detenga. Por ejemplo, aquí tenemos esta estructura secundaria, esta horquilla, y esto va a hacer que el proceso pues se detenga, ¿ok? Pero existen unas proteínas reguladoras. Estas proteínas reguladoras van a ser capaces de eliminar esta horquilla, ¿ok? Y al eliminarse esta horquilla, pues recordemos que esta horquilla es la que limita el trabajo de la polimerasa. Una vez que se elimina esa estructura secundaria, pues la polimerasa puede continuar con el proceso de la transcripción, ¿ok? Entonces, este es uno de los procesos que regula a la transcripción
cuando el proceso ya ha comenzado, ¿ok? Y como parte de la regulación de la transcripción, pues también tenemos la regulación del procesamiento. Este proceso consiste en eliminar los intrones. Los intrones son secuencias no codificantes, ¿ok? Recuerden que los intrones no codifican mientras que el exón es codificante, ¿ok? También parte de la regulación de la transcripción se puede dar en la regulación del transporte. ¿Cómo? Evitando la maduración del ARN, ¿ok? Recuerden' para la maduración del ARN necesitamos la formación del capuchón en el extremo 5', ¿ok? Y recuerden que la formación de este capuchón en concreto tiene una función de protección, ¿ok? También para que el ARN sea un ARN maduro, requiere la cola poli A3', ¿ok? Recuerden que esta cola poli A3' pues son de 100 a 200 nucleótidos de adenina y sobre todo el splicing, ¿ok? Que recuerden que el splicing consiste en eliminar las regiones de ARN mensajero que no codifican para la proteína en cuestión y quedarnos solamente con lo que codifica a la proteína final, ¿ok? Entonces, si nosotros evitamos esta maduración del RNA, pues también va a ser una manera de regular el transporte que se da durante la transcripción, ¿ok? Y bueno, eso sería todo de mi parte, chicos. Me queda más que agradecerles muchísimo su atención y muchísimas gracias otra vez al Sonavit por su invitación. Les recuerdo mi nombre, yo soy Gretel Díaz y en esta diapositiva pues les muestro mi información de contacto, mi correo electrónico sobre todo. Si hay alguna duda en concreto o alguien quiere expresar sus dudas de manera particular, no duden en mandarme un correo a esta dirección y con gusto estaré atendiéndolos. Muchísimas gracias, chicos, y quedo pendiente para cualquier duda, aclaración que puedan tener a raíz de esta plática. Muchísimas gracias, chicos.